Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar un poco de termodinámica. Vamos a una aproximación del concepto de termodinámica. La termodinámica trata acerca de la transformación de energía térmica en energía mecánica y el proceso inverso, la conversión de trabajo en calor. Puesto que casi toda la energía disponible de la materia prima se libera en forma de calor, resulta fácil advertir por qué la termodinámica juega un papel tan importante en la ciencia y sobre todo en la tecnología. Trataremos de comentar en el presente capítulo las dos leyes básicas que deben obedecerse cuando se utiliza energía térmica para realizar trabajo. La primera ley es simplemente volver a postular el principio de la conservación de la energía, que ya lo vimos en capítulos anteriores, y la segunda ley impone restricciones sobre el uso eficiente de la energía disponible. Aquí tenemos un resumen sobre precisamente la parte teórica. Por lo tanto, que estudia la termodinámica, estudia el intercambio de energía entre sistemas que interactúan térmicamente. Hablando de gases ideales, ¿los gases ideales tendrán energía potencial? Esto creo que lo contestamos cuando hablamos sobre estado gaseoso. No, ¿por qué? Porque a nivel molecular la separación relativa entre las moléculas es muy grande, lo que significa que las interacciones entre ellas son despreciables. Como las moléculas están en constante movimiento, significa que la energía asociada a un gas ideal es cinética. Luego tenemos que la energía interna de un gas ideal es igual a la sumatoria de la energía cinética de las moléculas. Por lo tanto, si la temperatura de un gas ideal se incrementa, sus moléculas presentan mayor rapidez y por lo tanto mayor energía interna. Bueno, hemos introducido varios conceptos nuevos, así que los vamos a mencionar. Por ejemplo, el de energía interna, que lo denominamos así. Es la energía de un cuerpo la cual está relacionada con el movimiento térmico de las moléculas que lo forman. Esto lo vimos cuando estudiamos el capítulo de estado gaseoso, pero en química. Por ejemplo, otro concepto de sistema termodinámico, que es aquella porción de materia que puede considerarse limitada por una superficie cerrada, real o imaginaria. La región no incluida en el sistema constituye el exterior o alrededores o ambiente. Luego veremos proceso termodinámico, sucesión de estados por los cuales se hace pasar un sistema con la finalidad de transformar calor en trabajo. En eso consiste la termodinámica, ¿verdad? Ahora tenemos ciclo termodinámico. El ciclo termodinámico es una sucesión de procesos la cual permite evolucionar a un sistema desde estado inicial hasta un estado final. Aquí tenemos una gráfica. Vemos como que nos pasamos de un estado inicial a un estado final y volver al inicial, de manera que durante la realización del ciclo parte del calor suministrado se convierte en trabajo. Eso es lo que vamos a estudiar. Como el sistema vuelve a su estado inicial, se tiene que el cambio neto de energía interna es nulo y el trabajo neto, determinado por la suma de los trabajos realizados en cada uno de los procesos. El trabajo neto se representa por el área encerrada por el ciclo. En el plano, presión por volumen. Aquí está, por ejemplo, tengo un ciclo donde fíjate cómo volvemos al estadio inicial. El área va a representar precisamente mi trabajo. Ya estamos listos para la primera ley de la termodinámica. En todo proceso termodinámico se cumple que la cantidad de calor que se entrega o sustrae a un sistema es igual al trabajo realizado por o sobre el sistema más el cambio correspondiente de energía interna. Eso que está ahí es la primera ley de la termodinámica, que lo podemos manifestar de esta manera. Esto que está aquí es la formulación matemática de la primera ley de la termodinámica. En esta ecuación, Q representa la energía transferida como calor entre el sistema y su ambiente. W es el trabajo hecho en el sistema o por él mediante fuerzas que actúan en su frontera. No se incluye el que realizan fuerzas que operan enteramente dentro de su frontera.
Ajá, variación de la energía interna es el cambio de energía interna que ocurre cuando se transfiere energía hacia el sistema o se extrae de él en forma de calor o de trabajo. En la parte introductoria hablamos sobre estado inicial, estado final y sobre los procesos. Fíjate, casi siempre los valores de la energía transferida y el trabajo hecho en el sistema serán distintos según el proceso que se escoja. Pero a nivel experimental se demuestra lo siguiente: aunque difieran individualmente, su diferencia es la misma en todos los procesos que conectan un estado inicial hasta el estado final. Como se aprecia en la ecuación, esta es la base experimental para considerar la energía interna como una verdadera función del estado, es decir, una propiedad tan intrínseca del sistema como la presión, la temperatura y el volumen. Para poner de manifiesto esto, podemos expresar la primera ley de la termodinámica en términos un poco más formales. En todo proceso termodinámico entre los estados de equilibrio inicial y final, la magnitud, energía transferida y trabajo hecho en el sistema tiene el mismo valor para cualquier trayectoria entre inicial y final. Esta cantidad es igual al cambio de valor de una función de estado llamada energía interna. Algunas consideraciones importantes: por ejemplo, el calor es positivo cuando el sistema absorbe calor, negativo cuando se libera calor. El trabajo, cuando el sistema realiza trabajo, esto es expansión, positivo, negativo cuando se realiza trabajo sobre él, compresión. Ahí tenemos un pequeño gráfico. Cuando el trabajo es positivo, esto quiere decir que es realizado por el sistema, y negativo, realizado sobre el sistema. Aquí el calor es positivo cuando es ganado por el sistema, negativo cuando es perdido por el sistema. Bien, el trabajo desarrollado por un sistema termodinámico se puede hallar fácilmente calculando el área bajo la curva, como se puede ver aquí, en una gráfica de presión por volumen, numéricamente igual al trabajo desarrollado por el sistema. Bien, veamos algunos procesos termodinámicos sencillos. Recuerda que un proceso termodinámico es la secuencia de estados por los cuales se obliga a pasar a la sustancia de trabajo para que se permita la conservación de calor en trabajo. Tenemos el proceso isobárico, luego vamos a ver isométrico, isotérmico, adiabático. En el proceso isobárico resulta que en este proceso se hace evolucionar a un sistema desde un estado inicial hasta otro final, manteniendo en todo instante la presión constante. Bueno, esto es teoría. La variación de la energía interna se calcula por N, que representa las moles. Esto que está aquí es la capacidad calorífica molar a volumen constante por la variación de temperatura. El trabajo se calcula como el área bajo la curva. Trabajo, presión por la variación de volumen, ya que la presión es constante. También podemos expresarlo de esta manera. Eso lo sabemos por química. Y luego el calor se puede expresar por la siguiente relación matemática. Ya sabemos que N representa las moles. Esto que está aquí es la capacidad calorífica molar a presión constante por variación de temperatura. Proceso isométrico. Es aquel proceso termodinámico en el cual una sustancia evoluciona desde un estado inicial hasta otro final, manteniendo su volumen constante. Tenemos el clásico diagrama. Volumen constante, mira, para dónde va la flecha, a diferencia del proceso isobárico. Energía interna. Por teoría, fíjate que aquí el trabajo es igual, como ya habíamos mencionado, al área abajo de la curva, es así evidente que eso es cero. La misma parte teórica, calor es igual a variación de la energía interna, ya que no hay trabajo. Tu fórmula era así. Pero, como que el trabajo es cero, se cancela, entonces energía interna
es igual a calor. El proceso isotérmico, en este proceso se hace evolucionar a la sustancia desde un estado inicial hasta otro final manteniendo su temperatura constante. Durante la transformación isotérmica hay que transmitir al gas una cantidad de calor exactamente igual al trabajo que el gas realiza. Clásica isoterma. Eso también lo sabíamos por estado gaseoso en química. Temperatura constante, la clásica curva. El trabajo, área bajo la curva. También lo podemos expresar de esta manera. Variación de la energía interna es igual a 0. Por lo tanto, calor entregado es igual al trabajo. Al mantenerse la temperatura constante, por supuesto que la variación de la energía interna se va a hacer 0. Y por la primera ley de termodinámica, descubro que el calor tiene que ser igual que el trabajo. Proceso adiabático. En una expansión adiabática, el trabajo realizado por el gas se hace a expensas de su energía interna. Esto quiere decir que se hace evolucionar a la sustancia desde un estado inicial hasta otro final sin adición ni sustracción de calor. Por lo tanto, la variación de la energía interna es igual a menos el trabajo. No confundir, esto que está aquí es la curva adiabática y esto que está aquí es la isoterma. Recuerda que la pendiente de la curva adiabática es mayor que la pendiente de la curva isotérmica. Aquí tenemos la capacidad calorífica molar a presión constante y la capacidad calorífica molar a volumen constante. Recuerda que debido a que todo gas puede ser calentado o enfriado manteniendo la presión o volumen constante, entonces van a existir dos tipos de capacidad calorífica. Uno a presión constante y el otro a volumen constante, siendo el primero mayor que el segundo, y su diferencia nos determina la constante universal de los gases. De esta manera. La constante universal de los gases es R. Bien. Veamos un ejemplo de aplicación. Nos dan un proceso y nos dicen que las temperaturas en el estado 1 y 2 son iguales. Si el calor transferido en el proceso es 90 kJ, calcular la presión en el estado 1 sabiendo que la presión en el estado 2 es 40 kPa. Recuerda que nos dicen que las temperaturas en el estado 1 y 2 son iguales. Por lo tanto, estamos en un proceso isotérmico. Eso es lo primero. Variación de temperatura es igual a 0. ¿Cuál es la deducción? Según nuestro esquema. Bien, por lo tanto, tú dices que desde 1 hasta 2 tiene que ser igual a trabajo desde 1 hasta 2. Luego, tu trabajo es igual al área bajo la curva. ¿Cuál es tu curva? La voy a pintar de rojo. Esta es la curva. ¿Ok? O sea, es un trapecio rectángulo. Ahí está. Bueno, hallamos esa área y creo que ya podemos averiguar cuánto es la presión en 1. ¿Cómo hallamos el área del trapecio? Base mayor más base menor entre 2 por la altura. Ponemos aquí trabajo es igual a... ¿Quiénes son las bases? Acá tengo una base, aquí tengo otra base. La primera base tiene 40 kilopascales. Vamos a poner 40. La base mayor es todo esto, o sea, P sub 1, que es lo que quiero hallar, entre 2 por la fórmula. La altura tendría que ser esto. ¿Cuánto marca ahí? Marca ahí 1,5. Por lo tanto, escribimos aquí 1,5. Pero, según dato del problema, esto es 90. Así es que resolvemos. 40 más presión en 1, todo esto entre 2, 1,5. Bueno, de aquí ese 2 pasa a multiplicar, tendría 180, divido 1,5, 40 más P sub 1, de aquí me sale 120, es igual a 40 más la presión inicial, 120 menos 40 es igual a 80.
kilopascal, esas son las unidades. Solución. Aplicando los conceptos que acabamos de mencionar. Antes de entrar a la segunda ley de termodinámica, veamos lo que son máquinas térmicas. Máquina térmica es un dispositivo que convierte energía térmica en otras formas útiles de energía, como la energía eléctrica y mecánica. En otras palabras, dispositivo diseñado con la finalidad de transformar calor en trabajo, para lo cual la máquina sigue un ciclo termodinámico. Aquí tenemos la representación esquemática mediante el cual se puede calcular la eficiencia de una máquina térmica. Se absorbe calor de una fuente a alta temperatura, también le llaman a esto el foco caliente. La máquina va a realizar un trabajo útil. Foco frío o sumidero libera calor a una fuente de temperatura más baja como consecuencia del trabajo que va a realizar. O también, justo lo que estábamos mencionando, foco caliente o reservorio de calor, máquina térmica, trabajo útil, foco frío o sumidero de calor, donde se tiene que el trabajo neto se establece de la siguiente proporción, donde la desigualdad caracteriza a las máquinas reales y la igualdad a las perfectas o ideales. Es imposible que haya un trabajo 100% útil, ¿verdad? De ahí se determina lo que se conoce como eficiencia térmica. La eficiencia de una máquina se obtiene mediante la relación entre el trabajo realizado y la energía recibida del foco caliente. Esta es la expresión. Calor absorbido menos calor liberado entre el calor absorbido. Lo que es lo mismo decir 1 menos el calor liberado entre el calor absorbido. De aquí ya podemos concluir que no existe máquina térmica que sea capaz de convertir en forma continua todo calor en trabajo. Tampoco existe ninguna máquina térmica cuya eficiencia sea del 100%. Esto que estamos mencionando son los postulados de la segunda ley de termodinámica. Otro postulado de la segunda ley de la termodinámica es que ningún cuerpo es capaz de entregar calor en forma espontánea a otro cuerpo de mayor temperatura. Para que ello ocurra, se tiene que invertir trabajo. Y como explicábamos al principio en la introducción, la primera ley es una aplicación de la conservación de la energía. Y aquí nos ponen el ejemplo, ¿no? Se conserva la energía cuando cae una piedra y su energía potencial gravitatoria se transforma en cinética. Pero al chocar la piedra con el suelo y al llegar al reposo, su energía cinética se transforma en energía térmica. Sin embargo, una piedra que se encuentra en reposo sobre el suelo nunca cambia la energía térmica de ella y de la vecindad en energía cinética, y sale disparado hacia arriba. Ojo que la primera ley no excluye esta posibilidad, ya que este proceso inverso también conserva la energía, pero tal proceso no ocurre. También el calor fluye de un cuerpo caliente a otro frío, pero no espontáneamente del cuerpo frío al caliente. Esto nos indica que en la naturaleza los procesos se presentan en una sola dirección de manera espontánea. La segunda ley ha sido formulada en varias formas, todas ellas que guardan cierta equivalencia. Una de las más antiguas, como mencionan aquí, establece que el calor fluye espontáneamente de un objeto caliente a otro frío y no a la inversa. En virtud de esto, es imposible que en un proceso cíclico se transfiera calor de un cuerpo de baja temperatura a un cuerpo de alta temperatura, a menos de que se efectúe un trabajo externo sobre el sistema que efectúe el ciclo. Conclusiones que ya las dijimos. Es imposible tomar calor de un recipiente y convertirlo completamente en trabajo sin que efectúen otros cambios en el sistema o en sus alrededores. No existe eficiencia del 100%, ¿verdad? No existe ninguna máquina térmica cuya eficiencia sea capaz de convertir en forma continua todo calor en trabajo. Es imposible para cualquier proceso tener como único resultado la transferencia de calor desde un cuerpo frío a uno caliente. A ver, tenemos un ejemplo aquí. Nos dicen que en una máquina térmica que funciona según el ciclo de Carnot, el calor rechazado por el foco frío equivale a la cuarta parte del calor que absorbe la máquina. Si la temperatura del foco frío es 7 grados centígrados, calcula la temperatura del foco caliente. Bueno, tenemos según el dato que
el calor final es igual al calor inicial entre 4. Calor inicial es el calor que absorbe y el calor final es el calor rechazado por el foco frío. Luego tenemos que la temperatura final es 7 grados centígrados, pero le vamos a sumar 273 para convertirlo a Kelvin. Obtenemos, por lo tanto, 280 Kelvin. Bien, ¿qué relación vamos a establecer aquí? Podemos establecer lo siguiente, ¿no? Calor 2, calor rechazado, y aquí, y solamente reemplazamos los datos. Recuerda que el calor 1 es 4 veces el calor 2, de aquí podemos deducir calor 1, 4 veces Q2 es igual a calor en 1, el calor absorbido, 4 veces el calor rechazado. Por lo tanto vamos a reemplazar, ponemos aquí Q2 y en vez de Q1 voy a poner 4 veces Q2, aquí tengo 280 y aquí tengo T1. Bueno, la temperatura del foco caliente, cancelo, por lo tanto mi temperatura del foco caliente es 4 por 280. 4 por 280 es 1120 Kelvin. Solución. Bien, tenemos ahora el ciclo de Carnot, que es una situación teórica que le permite a una máquina ideal transformar la mayor cantidad de calor en trabajo. Esto quiere decir, es el ciclo de máxima eficiencia. Está constituido, atención a este detalle, por dos procesos isotérmicos y dos adiabáticos. Ahí está. De A hasta B es isotérmico, de B hasta C adiabático, de C hasta D isotérmico y de D hasta A adiabático. Fíjate que empecé aquí en el punto A y termino en el punto A. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una máquina térmica trabaja con este ciclo, obtiene un trabajo neto máximo, con una cantidad de calor suministrada a la sustancia de trabajo. Sin embargo, se observa que en este ciclo, la variación de la energía interna es igual a 0. Por lo tanto, la eficiencia máxima que se logra en este ciclo lo vamos a determinar por la siguiente relación matemática. Ahí está, la eficiencia máxima, que ya la habíamos visto. Pero también en función de la temperatura, 1 menos la temperatura del foco frío y la temperatura del foco caliente. El trabajo neto lo obtenemos así. Calor absorbido menos el calor rechazado. Tenemos algunos ejemplos. Nos dicen que un gas contenido en un recipiente de capacidad calorífica despreciable se expande, tal como se indica en la gráfica presión por volumen, después de haber recibido 300 calorías, determine la variación de la energía interna del gas. Bueno, podemos aplicar la primera ley de termodinámica. Ahí la tenemos. De aquí, el calor recibido es 300 calorías. Vamos a hallar el trabajo. Y luego averiguo la variación de la energía interna, que es la diferencia. Bueno, el trabajo lo podemos averiguar por el área bajo la curva. Aquí está. W es todo lo que está por acá. Eso ya lo sabíamos. Así es que manos a la obra. Bien, cálculo del área. 400, base mayor más base menor entre 2. Pero hay un problema, aquí estoy trabajando con kilopascales y aquí solamente con calorías. Así es que a todo eso lo voy a multiplicar por 10 al cubo y lo paso a simplemente joules. Y en el caso de la altura, que está en litros, le voy a multiplicar por 10 a la menos 3. Bien, ahora sí, ya puedo trabajar en las unidades correctas. Aquí tengo de A hasta B. Entonces esto se cancela con aquello y tendríamos que la multiplicación me sale 1000
joules. Antes de eso tú tienes que recordar lo siguiente, el equivalente mecánico del calor, que una caloría es igual a 4,2 joules. Por lo tanto, aquí es 300 por 4,2 joules menos lo que acabamos de averiguar, que es 1000 joules. Bueno, variación de la energía interna, por lo tanto, aquí es 1260 menos 1000, todo en joules. Variación de la energía interna, 260 joules. Solución. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Un gas ideal sigue el ciclo termodinámico mostrado. Calcula el trabajo del gas para dicho ciclo. Para resolver estos ejercicios tengo que hacer un análisis de cada uno de los procesos. Aquí nos damos cuenta que hay 3 procesos. Por ejemplo, desde C hasta A. Es un proceso isobárico. Por teoría, sabemos que esta gráfica desde C hasta A representa isobárico. Fíjate, pero además que es compresión. Desde 5 estoy yendo a 1, según los datos del problema. Aquí estoy yendo desde P sub 0 hasta 3 P sub 0. Por lo tanto, tengo un proceso isobárico de compresión. Desde A hasta B tengo el proceso isométrico o isocórico, volumen constante. Aquí era presión constante. Ahora, desde B hasta C tengo un proceso de expansión. ¿Por qué es importante hacer este análisis? Bueno, aquí me están pidiendo hallar solo el trabajo del gas durante el ciclo. Por la teoría que acabamos de explicar del ciclo de Carnot, el trabajo neto del ciclo. Es lo que me están pidiendo. Que va a ser igual al área del triángulo. A, B, C. El trabajo del gas, y aquí viene otro detalle importante, es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque la parte de expansión está por encima de la parte de compresión. Bien, solamente vamos a reemplazar los valores, por lo tanto. Me han dado en pascales y aquí me han dado en metros cúbicos, así que las unidades están correctas. Aquí sería 4 y por aquí sería 2. Solamente estamos restando. El área de un triángulo rectángulo, base por altura, entre 2. La base 4 por la altura, todo esto entre 2. Por lo tanto, el trabajo será más, cancelo por aquí, solución. Bien chicos, hasta aquí una breve teoría y presentación de termodinámica. Chao. Eficiente de la energía disponible. Aquí tenemos un resumen sobre precisamente la parte teórica. Por lo tanto, que estudie la termodinámica, estudia el intercambio de energía entre sistemas que interactúan térmicamente. Hablando de gases ideales, ¿los gases ideales tendrán energía potencial? Esto creo que lo contestamos cuando hablamos sobre estado gaseoso. No, ¿por qué? Porque a nivel molecular la separación relativa entre las moléculas es muy grande, lo que significa que las interacciones entre ellas son despreciables. Como las moléculas están en constante movimiento, significa que la energía asociada a un gas ideal es cinética. Luego tenemos que la energía interna de un gas ideal es igual a la sumatoria de la energía cinética de las moléculas. Por lo tanto, si la temperatura de un gas ideal es transformar calor en trabajo. En eso consiste la termodinámica, ¿verdad? Ahora tenemos ciclo termodinámico. El ciclo termodinámico es una sucesión de procesos la cual permite evolucionar a un sistema desde estado inicial hasta un estado final. Aquí tenemos una gráfica. Vemos como que nos pasamos de un estado inicial
a un estado final y volver al inicial, de manera que durante la realización del ciclo parte del calor suministrado se convierte en trabajo. Eso es lo que vamos a estudiar. Como el sistema vuelve a su estado inicial, se tiene que el cambio neto de energía interna es nulo y el trabajo neto, determinado por la suma de los trabajos realizados en cada uno de los procesos. El trabajo neto incrementa, sus moléculas presentan mayor rapidez y por lo tanto mayor energía interna. Bueno, hemos introducido varios conceptos nuevos, así que los vamos a mencionar. Por ejemplo, el de energía interna, que lo denominamos así. Es la energía de un cuerpo la cual está relacionada con el movimiento térmico de las moléculas que lo forman. Esto lo vimos cuando estudiamos el capítulo de estado gaseoso, pero en química. Por ejemplo, otro concepto del sistema termodinámico, que es aquella porción de materia que puede considerarse limitada por una superficie cerrada, real o imaginaria. La región no incluida en el sistema constituye el exterior o alrededores o ambiente. Luego veremos proceso termodinámico, sucesión de estados por los cuales se hace pasar un sistema con la finalidad de se representa por el área encerrada por el ciclo. En el plano, presión por volumen. Aquí está, por ejemplo, tengo un ciclo donde fíjate cómo volvemos al estadio inicial. El área va a representar precisamente mi trabajo. Ya estamos listos para la primera ley de la termodinámica. En todo proceso termodinámico se cumple que la cantidad de calor que se entrega o sustrae a un sistema es igual al trabajo realizado por o sobre el sistema más el cambio correspondiente de energía interna. Eso que está ahí es la primera ley de la termodinámica, que lo podemos manifestar de esta manera. Esto que está aquí es la formulación matemática de la primera ley de la termodinámica. En esta ecuación, Q representa la energía transferida como calor entre el sistema y su ambiente. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar un poco de termodinámica. Vamos a una aproximación del concepto de termodinámica. La termodinámica trata acerca de la transformación de energía térmica en energía mecánica y el proceso inverso, la conversión de trabajo en calor. Puesto que casi toda la energía disponible de la materia prima se libera en forma de calor, resulta fácil advertir por qué la termodinámica juega un papel tan importante en la ciencia y sobre todo en la tecnología. Trataremos de comentar en el presente capítulo las dos leyes básicas que deben obedecerse cuando se utiliza energía térmica para realizar trabajo. La primera ley es simplemente volver a postular el principio de la conservación de la energía, que ya lo vimos en capítulos anteriores, y la segunda ley impone restricciones sobre el uso